Aleluya. Buenas tardes tengan todos. Saludos desde la distancia, de aquí de un lugar que se llama San Fernando de Apure. Aún todavía por estos lados, Venezuela, ¿no? Saludos a la distancia. Que Dios le continúe bendiciendo en la gracia que es en Cristo Jesús. Bueno, pero aquí estamos una vez más, aprovechando pues la oportunidad, el internet, la cosa, ¿no? Y bueno, y esta aparato que me facilitan para ver, para grabar, tomar algo de reflexión para nuestras vidas, ¿ok? Porque la intención no es agravar a nadie, la intención no es que para molestar a nadie o hacerle la guerra a alguien o acusar a alguien, ¿no? Sino es reflexión, ¿ok? Para nuestras vidas, para enderezar nuestras vidas, para caminar como a Dios le agrada. Entonces, porque veo mucho que, oye, tienen a Dios como que si Dios fuera un títere, que Dios tiene que hacer lo que uno diga, ¿no? En estos días siempre he publicado, bueno, reflexiones, ¿verdad? Como todos saben, pero ahorita tocó un tema, o vamos a hablar de un tema, ¿no? Que a muchos no le agrada, más que todo a estos líderes que se hacen llamar pastores, ¿no? Porque un pastor que cobre diezmo, que hable del diezmo, no es un líder. Vamos a hablar del diezmo. Que maltratan a las ovejas, al personal, lo trata de ladrón, que está robando a Dios. Yo no sé de qué manera estamos robando a Dios. Como que si Dios tiene un banco, como que si Dios tiene un cajero, no sé, ¿no? Nada más con ese tema, para que las personas las atemorizan, las aterroriza, que si no diezma, van para el infierno, que están robando a Dios, que es el pecado grande que hacen la gente a no depositar su diezmo. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, no sé si que esta gente, no sé qué leen, o que la mayoría leen y hablan, pero a su conveniencia, ¿no? Entonces, la palabra a mí me habla que hay falsos maestros, falsos profetas, amadores de sí mismos que usan la palabra como mercadería, ¿no? Entonces, estos líderes, yo no sé dónde agarran, o sea, no es que sé dónde agarran, ellos se agarran de Malaquía, un libro famoso, Malaquía, ¿no? Donde se habla de que dice que el profeta ahí habla de que roba a Dios el que no diezmea, ¿no? El que no diezma. Pero, oye, lo ponemos a ver, mira, no lo agarremos de un solo texto, ¿no? Porque muchos nos agarramos un texto, nos apoyamos un texto, nos señoreamos un texto y por ese texto creemos que manipula a Dios, que Dios va a hacer conforme a ese texto, pero mira, la palabra de Dios es parte historia, ¿no? Es histórico. Una parte histórica de que la cual Dios creó a la escritura para que el hombre se corrigiera, para que el hombre caminara. Como una oportunidad Pablo habló sobre, ahí en, creo que 1 Corintios 10, que Dios dejó esto como memoria, ¿no? Entonces si la Biblia está allí es para memoria, para que nosotros nos corrijamos y entendamos por qué fue escrito una palabra. No lo ocupemos una palabra, porque si una palabra dice, vamos a buscar la palabra, vamos a buscar el autor. ¿Por qué el autor de esa escritura, en este caso Malaquías, por qué el profeta habló esa palabra y por qué y a quién se la dirigió? ¿Verdad? Entonces el profeta habla que un mandato de Dios que Dios le habló, le dijera al pueblo de Israel en ese entonces, porque fue el pueblo de Israel en ese entonces que no diezmaban, ¿verdad? Sino que agarraban sus cosas y no la daban, pues no estaban dando. Entonces Dios le dice que bueno, ¿quieres que me bendice tu tierra? Bueno, bendice, que habrá comida en tu casa. Pero ¿qué pasa? Que el que recibían los diezmos eran los levitas. Los levitas en aquel entonces, ¿por qué los levitas? Dios les permite que tomen el diezmo, porque esa gente no recibían herencia, no estaban para recibir herencia, sino que estaban ahí para dirigir el santuario, la palabra, esto, lo que es las cosas de Dios, sacrificio. Ellos tenían que estar dedicados a la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios permite que le den el diezmo para sustento de ellos, exclusivamente para ellos. Y aparte de ellos, entonces, pero también está el pobre.
porque ellos tenían el dinero, ellos comían de ese dinero. Perdón, dinero no, porque en ese entonces no era dinero, era fruta, era animales, ovejas, el fruto del campesino en aquel entonces, ¿no? Entonces ellos almacenaba su producto en un galpón, un local grande ahí, ¿no? Pero entonces ellos comían, pero no comían ellos solos, porque hubo un tiempo que ellos lo repartían a los pobres, a los necesitados, pero hoy en día no, ahorita en día no se acuerdan del pobre, sino que el pastor les da su beneficio para mantener su familia, para vivir bien mientras el pueblo está padeciendo necesidades. Entonces lo obligan a la oveja, que la oveja o el creyente deja de comer, deja de pagar, se meten en deuda para poder dar ese diezmo, porque le han sembrado en su corazón, han metido ese chip que hay que diezmar porque es un pecado, porque a Dios no le agrada que tú no diezmes. Cuando ahora la palabra me dice a mí, de ya del Nuevo Testamento, que es la gracia, que estamos viendo la gracia, la vida, ahora la palabra llegó a los gentiles, pues si vamos que a los gentiles, la palabra del principio está hablando de los gentiles, que somos nosotros. Y en ningún momento habrá la palabra de que la iglesia primitiva, en estos casos los apóstoles, mencionaron el diezmo. Aún Pablo, mira, yo no sé estos pastores, estos líderes, ¿no? Que se creen, o se hacen llamar pastores, porque Pablo da un buen ejemplo. Pablo no vivía de la grey, Pablo vivía, era de su trabajo, del sudor de su trabajo, él trabajaba para no ser gravoso a nadie, pero esta gente, la verdad que le hacen gravoso a la gente toda asustada, porque, ay, que si no da, porque el pastor, que es el líder, porque es la palabra de Dios. No, el pastor no es la palabra de Dios. El pastor, un hombre que se considera pastor, es el grey, el de la grey, conducir la grey. Ese hombre tiene que dejar de comer, oye bien, de comer para alimentar al pueblo. Él tiene que buscar la necesidad y estar pendiente de la necesidad de la grey, sacar de su bolsillo para darle al necesitado. La palabra nos habla que cuando los apóstoles siempre recalcaban que se acordaran de los problemas, el Señor dijo una oportunidad: los pobres siempre lo tendrán con vosotros, pero el pobre es el menos indicado para ellos, es el más discriminado, es el que ellos señalan. Pero entonces ve un hombre que trae dinero, a veces se lo tienen en alto, ¿no? Entonces no vamos a dejarnos de eso, de esa mentira. Como le dio una oportunidad a un hombre: mira, estos hombres son tramposos, estos hombres son estafadores. Y el que da el diezmo son cómplices de la estafa que están haciendo esa gente. Si hablamos de robar, ellos son los que están robando. Y no tanto, están robando al pueblo, al pobre. Entonces, Dios, ajá, mi hamburguesa. Entonces, una amiguita que vamos por aquí, ¿no? Entonces, porque estoy aquí en la calle, ¿ok? Entonces, oye, dejemos de la mentira, dejemos de usar la palabra a beneficio de ellos, engañar. La palabra nos habla, es otra cosa. La palabra nos habla cómo tenemos que conducirnos, tenemos que amar a nuestro prójimo. Entonces, como un líder dice que ama al prójimo, cuando le está quitando a la viuda, le está quitando al huérfano, le está quitando al necesitado, cuando él tiene que trabajar para mantener a la congregación, tanto en la palabra, tanto en lo secular. Entonces, pero eso no lo están haciendo. Pero entonces ellos sí pueden estar en buenos carros, ellos sí pueden comer bien. Entonces llega un joven o una mujer viuda, un huérfano que esté sin empleo, va a la casa de este hombre a pedir dinero, porque o algo, una harina pan, una pasta, arroz. El hombre lo que le va a decir que te está joven y tienes que trabajar, porque porque él es el líder y tú estás obligado a mantenerlo a él, cuando es mentira. Entonces dejemos de esa mentira, dejemos de esa falacia, ¿ok? Porque realmente ese hombre está robando, es un ladrón, manipulador, y los ladrones no entran al reino de los cielos. Así que, buenas tardes, paz, lucha.